de la cual os hablé ayer, un libro que se llama Ay, mis ancestros, explica en alguno de sus libros, creo que en ese mismo, este síndrome. Y ella lo habla para, lo explica para hablar de lo no dicho. Entonces, imaginaos la siguiente hipótesis, que ella reconstruye en el libro. Hay una primera generación, hay una generación de soldados franceses que acuden al frente ruso, que fue, si os acordáis, uno de los desastres del imperio napoleónico. Ahí empezaron a fracasar. Los rusos lo que hicieron fue retirarse a la estepa, esperarlos en el frío y vencerlos, porque en el frío los rusos eran más fuertes, ¿no? Y entonces ahí los derrotan y fue pues un descalabro total. Una de las cuestiones que los médicos observaban era lo siguiente: una bala de cañón, un obús, pasa cerca de tu oído y hace un sonido, un silbido, pero no te toca, no te hiere a ti, no te mata. Y entonces, unos metros más atrás, este obús masacra a varios compañeros tuyos, ¿no? Donde cae la bomba. Y entonces, entre la visión, el sonido del silbido de la bala de cañón y la visión que tengo de mis compañeros muertos, instalo mi horror en el cuerpo. Y esto es lo que los de la PNL, los de la programación neurolingüística, llamarían una estrategia neurolingüística. Es decir, sonido, visión, horror, ¿vale? Es decir, auditivo, visual, kinestésico. Este soldado acaba la guerra, vuelve vivo y hace su vida normal. Forma una familia o prosigue con la familia que tenía y no dice nada. No dice nada porque a los militares se les presupone el valor. Por lo tanto, no puede decir nada. Se lo calla. Y lo guarda en lo que el psicoanálisis llama la cripta. La cripta es el lugar inconsciente más secreto donde guardamos los secretos más inconfesables. Pero el diseño del ser humano no tolera guardar un secreto toda la vida. No lo puede hacer. Entonces lo que hace, decía Freud, es hacer lapsus. De vez en cuando el fantasma sale a pasear de la cripta y se manifiesta en forma de lapsus. Gestos involuntarios, palabras que se escapan, actos fallidos de la conciencia. Y esto metafóricamente sería como un fantasma que sale a pasear y asusta a los que lo ven, ¿no? Entonces, los hijos de este soldado incorporan esta gestualidad del padre en su acervo gestual. Es decir, incorporan. Dicho de otra manera, los niños notan que el papá de vez en cuando se pone raro. A lo mejor helado de miedo, ¿no? Entonces el papá está viviendo normalmente y de repente entra en trance hipnótico, seguramente porque recuerda el episodio de la bala de cañón, ¿vale? Entonces, segunda generación. Así ha pasado de una generación a la siguiente. Y estos hijos tienen a su vez hijos, descendientes, en tercera generación. E incorporan esta gestualidad a la tercera generación. Pero aquí ya no hay texto, aquí ya no está en la historia de la bala de cañón, aquí solo pasa el fantasma, aquí hay riesgo de psicosis, en la tercera generación, cuando ya se ha olvidado el texto. Aquí aún la familia podría ir al terapeuta y decir: mire, es que mi marido tuvo esta experiencia traumática, queremos sanarlo, ¿vale? Pero esto es lo que a la tercera generación es cuando hay mayor dificultad. Yo viví un año en Chile. En el año 90 viví en Chile. Trabajaba con la UNESCO y viví allí. Y los chilenos, amigos chilenos, me decían: ¿de dónde eres? Y yo decía: bueno, soy de Valencia, hasta el sur de Cataluña. Y entonces mis amigos chilenos me decían: ningún español dice que es español. O sois vascos, o gallegos,
o andaluces, o catalanes, pero nadie dice soy español, ¿no? Digo, ah, qué curioso, ¿no? ¿Y por qué será? Digo, ¿será la dictadura de Franco que nos da vergüenza? Y mis amigos chilenos decían, no, porque aquí está la dictadura de Pinochet y yo no tengo vergüenza de decir soy chileno, ¿no? Entonces yo volví a España un año después y hablé con un amigo mío que es profesor de historia en la Universidad de Valencia y le dije, ¿tú sabes algo de eso, de esta vergüenza? Y él dice, hombre, claro, tú no lo sabes por qué es. Digo, no, yo la conciencia así de ignorante. Y dice, es hipotéticamente es la vergüenza que pasamos o que arrastramos de cómo se expulsó a los árabes de España, ¿no? El proceso de expulsión de los árabes de España fue brutal, ¿no? De hecho, a mí en el cole de niño me enseñaron, yo creía que los árabes habían estado aquí un verano veraneando y estuvieron 800 años, ¿no? Digo, ah, entonces somos todos árabes en realidad, ¿no? Especialmente en Valencia, ¿no? En aquella zona. Toda la canalización de aguas, toda la arquitectura pública, toda es árabe, ¿no? Entonces se ve que la manera de expulsarlos fue brutal. Y Pierre Vilar, un historiador francés que estuvo en la Guerra Civil Española, participando en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, escribió un librito que se llama La historia de España y explica esto, ¿no? De cómo se arrastra colectivamente, lo que hemos hablado antes de la sombra familiar, de la joya familiar que se transforma en síntomas, también le ocurre a los pueblos, es decir, que arrastran fenómenos no dichos que pasan de generación en generación. Entonces, lo más importante, y Pierre Vilar explica en este libro esto, ¿no? Cada pueblo, cada nación tiene sus cosas colectivas, ¿vale? A Jung le preguntaban, ¿por qué el diablo da tanto miedo? Y él decía, el diablo está configurado por lo que ayer o anteayer os comentaba como la sombra. La sombra es lo que un niño pone a la espalda porque intuye que no gusta a sus mayores, ¿vale? Esto es la sombra, que configura otra cosa que se llama guión de vida. Bueno, pero esto es otro asunto. Entonces, tú imagínate, todo lo que yo pongo en mi vida detrás, escondido, porque no gusta a mis mayores. Todo lo que mis hermanos hacen igual. Todo lo que ponen en la sombra mis padres, mis abuelos y todo mi linaje materno y paterno familiar. Todo lo que hace toda mi nación, todo lo que hacen todas las personas del mundo, de todas las naciones, y todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Y esa suma de esa sombra colectiva es la imagen del diablo. Por eso es tan terrible, ¿no? Por toda la parte oculta. ¿Qué busca la psicoterapia finalmente? O el asesoramiento filosófico. Lo que busca es dotar de un relato a todo lo que son improntas sensoriales, ¿no? Inicialmente un brote psicótico o un ataque de pánico o la ansiedad es una impronta sensorial sin texto. Yo trabajé con un militar que venía de una operación en Afganistán, un militar valenciano, que iba a la Mascletá todos los años, tenía costumbre de ir a la Mascletá todos los años. ¿Habéis ido a la Mascletá alguna vez? Es impresionante, ¿no? Incluso te recomiendan abrir la boca para que no se te fundan los tímpanos, ¿no? Para que haya la misma presión. Las personas cuando ven la Mascletá la primera vez, cuando están cerca, pues es impresionante. Él tenía costumbre de ir desde niño, ¿no? Y tuvo una operación militar en Afganistán, volvió un año después, y yendo a la Mascletá, entra en pánico, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Claro, era bastante evidente por qué, ¿no? Porque los petardos aquí no son igual que las bombas allí, ¿no? El riesgo es de muerte inmediata. Por lo tanto, cuando él entró aquí y recibió el impacto sonoro de la Mascletá, le recordó aquello de allí. Pero él inicialmente lo único que decía era, me ataca inicialmente un viento naranja. Yo percibo a mi alrededor un viento naranja. Oigo los petardos y entro en pánico. ¿Vale? Ahí es donde está en riesgo de brote psicótico. Cuando él empieza a construir la historia, claro, es mi experiencia en Afganistán, pasó esto, pasó aquello, puede que aún exista sufrimiento, pero no hay riesgo ya de desorden mental, porque tiene un relato.
¿vale? Entonces, lo que buscamos con las constelaciones, con todo lo que venimos haciendo, es que la persona tenga un relato, aunque sea provisional, que le dé fuerza, que le dé fuerza. No hace falta que sea científicamente el mejor o lo que pasó. Como decía hace un rato María, algunas cosas me encajan, otras no. La pregunta es, ¿pero la constelación te dio más fuerza? Sí, creo que sí. Vale, adelante. Este es el asunto, ¿no? Tener un relato que te sirva para eso.